Contexto, digamos, de un paciente crítico. Otra cosa, estudio de imagen, tomografía. Bueno, lo que sabemos que el estándar es el DEXA, ¿no? Para ver los tejidos de la masa magra, pero la tomografía puede solver una ecuación ahí que es en L3, donde es un corte, donde suman todos los músculos y los gramos para pues, un índice de masa corporal para ver si eso es objetivo o no en pérdida muscular pues, significativa. Pero por todo eso no sé por qué no se ha explorado en el paciente que se tiene. Entonces, yo lo que encontré, por ejemplo, es una alternativa que daban era una escala modificada de MRS de 4 para pues hacerlo un poquito más pues más fácil, ¿no? Lograr la valoración, sobre todo en un contexto con el que estamos, ¿no? De una UCI. Del imanómetro, lo que dijiste, pues la falla, sobre todo falla en la valoración global, ¿no? De la fuerza muscular global. Acá estás valorando el imanómetro, mucho de lo distal. Está muy limitado, ¿no? Exactamente, ¿no? Se siente y se pone en la silla, pero ¿cómo? ¿No? Y de lo otro, también lo que habías mencionado, de las cosas que pues sí podemos modificar al paciente. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, que se me hizo interesante, lo que decías de la glucemia, ¿no? Los esteroides, que pues controversial, ¿no? Hasta qué punto realmente ¿cómo se llama? El cuidar eso, pues va a afectar esto. Una de las cosas que encontré que me llamó la atención fue en estudios que mencionan evitar la nutrición parenteral temprana. Esto porque habían visto que en personas en los que a veces queriendo compensar, ¿no? El catabolismo exagerado del paciente y tratar de alcanzarlo, nos veíamos muy agresivos en iniciar una dieta parenteral en un paciente que estuviera contraindicada la enteral, y se había visto cierta asociación, ¿verdad? Una asociación con la debilidad. Entonces lo que ellos mencionaban es que lo que podía estar pasando es que las proteínas no estuvieran siendo, en este tipo de pacientes muy catabólicos, no estuvieran siendo utilizadas para construir músculo, que es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Para evitar la degradación del músculo, sino que al contrario, ¿no? Sino que estos aminoácidos se fueran para la ureagénesis. O sea, tú le estás dando proteínas, pero nada más están llenos para formación de más urea, pues. Entonces, y con eso pues estás de todas maneras haciendo que el paciente esté más expuesto a la desnutrición, a pesar de que tú le estés dando la dieta polimérica. Lo que veía yo que decían que era prometedor era tal vez buscar una especie de dieta cetogénica de alguna manera con el paciente, que las ketonas parecían tener un efecto protector, pero pues ya ven que todo por la relación quizá que guarden más estrecha. A lo mejor para evitar que esas proteínas que le estás dando se estén yendo por ahí, se estén yendo en ese aspecto, porque pues todos los patrones metabólicos pues van a estar alterados, ¿no? En el paciente. Pues tu tema al final de cuentas forma parte del aspecto del síndrome post-UCI, y en ese aspecto quizás mientras que el paciente se mantiene hospitalizado en unidad de cuidados intensivos, pues sí va a empezar, puede subir de peso porque le metes mucha agua, puede bajar de peso porque empieza con catabolismo, pueden pasar muchas cosas, pero a 2 años, sobre todo en estudios realizados en Canadá, se ha visto que va a haber un giro en el peso del paciente, en el cual va a empezar a ganar más grasa y a perder músculo, a pesar de que se mantenga en el mismo peso. Supongamos que entró con 60 kilos a la UCI, y en 2 años sigue pesando 60 kilos, pero va a ser de grasa. Son pacientes que van a estar más débiles y que van a tener un montón de complicaciones, ¿no? A esto muy probablemente se ve asociado el uso de ventilación mecánica por tiempo prolongado, que va a ocasionarte una debilidad diafragmática, que nada más por eso pues vas a tener una desvinculación del ventilador que va a ser pues, bastante difícil, ¿no? O que va a ser más difícil de lo normal. Dentro de la fisiopatología, pues ya mencionaste un montón de cosas, quizás hace falta puntualizar algunas más. El esteroide, cuando nosotros lo damos pensando en CIRSI, de acuerdo con la guía europea para la administración del esteroide, pacientes que tienen CIRSI, pues te recomienda que primero hagas el diagnóstico y luego se los des. Y hacer el diagnóstico de CIRSI, al menos en este hospital, virtualmente es imposible, porque no te hacen las determinaciones, es un diacrucis poder hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces muchas veces terminamos dejando el esteroide.
quizás incluso en pacientes que tienen tumores del sistema nervioso central, les dejamos esteroides. El puro esteroide va a ocasionarte, sí, pues una neopatía, nada más por el uso del esteroide. Y esto lo hemos visto en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y hemos utilizado esteroides por tiempos prolongados, ¿no? E incluso se ve el patrón, pues, pues muscular, que terminan siendo pacientes con obesidad central y con atrofia de las extremidades. Esto quizás lo vamos a ver pues, ya mucho tiempo después, pero no significa que no empiece al momento en que tú vas dándoles el tratamiento. Esto por un lado hacia el músculo, que sí va a empezar a ocasionar algo de catabolismo muscular. Por otro lado, también va a ocasionar algo de daño axonal, pues. Entonces, si ya tienes estas dos circunstancias que nosotros estamos ocasionando, de repente te hace pensar, ok, y de veras voy a lograr algo con este aporte de esteroide, y ahí es donde ya no hay evidencia. Entramos a un callejón sin salida, pues, porque dices, bueno, entonces le voy a poner un montón de aminas, porque se supone que lo utilizamos para ahorrar aminas, ¿no? Sin efecto en la mortalidad y no sé cuánto. O sea, teóricamente lo que interesa es ahorrar aminas. Pero si tú le metes muchas aminas al paciente, también vas a tener efectos deleterios sobre la microcirculación y vas a afectar el vaso nervoso, que te va a dar polineuropatía. Entonces, así muy a secas y no hay información al respecto. A mí se me ocurriría, o le pongo puras aminas para pura polineuropatía, o le pongo esteroide para que sea poli y miopatía, ¿no? Entonces, no sé, eso es una pregunta que no se ha contestado. De los antimicrobianos que nosotros utilizamos, se dejaron de utilizar los aminoglucósidos durante un tiempo, ahora pues están regresando. De hecho, yo creo que nosotros los utilizamos más o menos con ganas, incluso la vancomicina. Pues hay quizás definir bien qué pacientes está bien indicada la vancomicina. Los aminoglucósidos, pues casi yo creo que la gran mayoría van a tener necesidad de que se les cubra gram negativos, ¿no? Porque, pues bueno, al final de cuentas es una terapia intensiva, tenemos un montón de pacientes ventilados y pues nuestra microbiota, por así decirlo, pues más bien va a ser gram negativos. Entonces, pues, quizás se justifique, quizás tengamos otras alternativas. Aquí desafortunadamente estamos jugando a que hay y no hay, a veces, ¿sabes? Otro de los pasos fisiopatológicos es la falla de la mitocondria. Cuando nosotros tenemos la definición de choque, pues que es la falta de aporte de oxígeno, que va a ser en el último paso la mitocondria, que es la que debe de recibir el oxígeno y empieza a fallar. Entonces empieza a tener esta muerte mitocondrial, falla de la producción de energía, y parece que empieza a haber algún cambio que se vuelve crónico. Entonces esta cronicidad de la falla de producción de energía va a ocasionarnos también cierta debilidad muscular, que es otro de los pasos que pudieran, o que al menos se han propuesto, pues, que pueden participar en esta fisiopatología, ¿no? Ahora, tú pusiste bastante de exploración neurológica, yo como internista me gustó, y es muy importante hacer el diagnóstico diferencial de las lesiones centrales, porque aquí nosotros tenemos un montón de pacientes que tienen un montón de cosas centrales. La diferencia está en que nosotros hacemos mucha tomografía, porque eso es más accesible. Hace rato decían, no, acérquense y les vamos a adaptar lo que sea. No es cierto. O sea, lo ideal en este grupo de pacientes es que hagamos una resonancia, que tengamos imágenes más nítidas, imágenes mejores, que nos ayuden a hacer un mejor diagnóstico y que podamos decir, efectivamente, este paciente sí tiene una lesión central que explica la debilidad muscular que tiene. Por ejemplo, el caso del humo es uno de los casos que se me hacen un poco más importantes de definir exactamente dónde se encuentra la lesión y que podamos nosotros definir, sí, claro, o sea, va a tener estas lesiones para la perpetuidad porque tiene tal lesión central, quizás aparte tiene tal cosa, ¿no? Y sigue dematizado, sigue siendo compresión, está afectando únicamente inclusive la protección alveolar, la dilución. O que ya te hizo lesiones, no sé, incluso por la misma cirugía, ¿no? Ya tiene tal área de isquemia. Entonces, es una parte relevante que, otra vez, no tenemos todo en este mundo para hacer diagnóstico, vamos a empezar a dejar de lado, ¿no? Y empezamos también a perder un poquito. El MRC que mencionaban tú y Alemán hace rato es una herramienta excelente. Aquí el problema está en que, por ejemplo, este amigo, ¿no? Está ponchado y lo revisa Delphis, que está chiquita,
Entonces, a lo mejor si este compa está agitado, está soltando fregadazos, pues es bastante obvio que su fuerza es 5, pues. Pero si ya no está soltando fregadazos, ya le pusimos al operador, ya está tranquilo, y lo revisa Delphis, y este cuate ya perdió algo de fuerza, ella cómo va a saber si es su fuerza normal, habitual, o sea, está ponchado, supone que debe estar bastante fuerte, ¿no? Si a lo mejor para ella, pues sigue siendo una persona que tiene fuerza, y esta fuerza ya disminuyó, ¿cómo se va a dar cuenta? Ese es el principal problema. Por eso toda la sociedad europea propone una revisión que el gold estándar ahora debería ser, para el diagnóstico de esta entidad, la medición con dinamómetro, en la cual, tú ya lo dijiste, pues, va a evaluarte cosas distales y demás, pero va a ser una medición objetiva, en vez de que, pues yo lo veo medio débil, porque incluso en las entregas de guardia hay mucha variación de que yo lo veo 3 de 5, alemán lo ve 4 de 5, no sé, alguien más pequeño, alguien más grande, alguien que no midió, lo ve 5 de 5. Entonces, esta variación se vuelve objetiva con el uso de un dinamómetro, ¿no? El ultrasonido pues es una herramienta excelente, y el problema es la especificidad y sensibilidad que tiene, pero esto quizás sería todavía más exacerbado porque no nos quieren hacer estudios de electromiografía ni velocidades de conducción nerviosa, entonces nos quedamos muy limitados. No existe, como tú lo dijiste varias veces, una definición. Entonces, ¿qué estás diagnosticando si no existe una definición? Ese va a ser, yo creo que el punto en el que se va a estar atorando el ultrasonido durante un tiempo prolongado todavía más. Con la nutrición parenteral total, si nosotros estamos haciendo más aporte de proteínas, les comentaba la semana pasada que las proteínas pues, van a inducir más catabolismo. Este catabolismo nos va a hacer que perdamos más masa muscular. Tan es así que la dieta cetogénica funciona de esa forma, ¿no? El paciente se empieza a poner flaco porque está teniendo mucho gasto energético para poder quebrar esas proteínas, asimilarlas, aprovecharlas, o a lo mejor hasta nada más tirarlas, ¿no? Entonces, pasaría lo mismo si yo le pongo una dieta enteral, pero lo hago con un aporte muy grande de proteínas. Acá el problema es que con una NPT yo controlo, entonces yo digo, sí, cómo no, de fregadazo me voy a poner los 2 gramos por kilo de proteínas. En la nutrición enteral va a ser muy difícil que podamos hacer eso, porque el aporte que vamos a hacer nosotros de proteínas va a ser, o sea, el exagerado con caseinato de calcio, que es lo que tenemos aquí. Entonces tendríamos que meterle muchísimo caseinato de calcio para nosotros poder lograr ese efecto. De tal suerte que en esos pacientes, pues a lo mejor ni siquiera vamos a alcanzar a ver la poliuria que nos ocasionaría la urea o la producción de urea, ¿no? Porque entremos a la sobrealimentación, donde las guías también han visto, ¿no? Que les va como que ni muy ni tan en ese aspecto, ¿no? Cuando vienen críticamente enfermos. Así es. E incluso, bueno, ya mencionaba el doctor Cristian la semana que era mejor, pues, llegarle al aporte, alcanzar el aporte. Pasarlo de los Así es. Entonces, pues, aparentemente no pasa nada. Y pues ya por último, con la semiología, pues haciendo la integración de lo que nos había hecho María José la semana pasada del estado de operación de los pacientes, ¿no? Cuando sea viable, pues se puede mantener lo menos sedado para poderlos explorar y poder detectar. Vas a ver debilidad, pues, pero pues no tenemos ni siquiera una fisiopatología bien estructurada, tenemos algunos factores de riesgo asociados, pero el método de diagnóstico que quizás podemos llegar a tener aquí, pues va a ser el MR5, porque sin mucho cambio, pues es la escala de Daniels, evaluada en MR6, evaluada en 6 grupos musculares. Entonces, nada más tratar como de afinar de veras cuando es 0, cuando es 1, 2 y hasta el 5, ¿no? Cuando en verdad una persona tiene un esfuerzo muscular normal y cuando no, pues desafortunadamente ya no tendríamos tanto que hacer, sino llamar a rehabilitación y sí ver que rehabilitación pues, venga, nos esté ayudando a mover a los pacientes, que sería como ¿Qué otras pruebas podemos hacer clínicas para poder sustentar la sospecha de una enfermedad de que hay un deterioro neuromuscular en el paciente? Pues las pruebas diafragmáticas, ¿no? Por ejemplo, para... Bioquímicas. Bioquímicas.
¿Alguien leyó algo sobre la relación de la urea y la creatinina? En el balance nitrogenado, ¿cómo podemos sustentar la sospecha de que hay una debilidad muscular del paciente asociado al manejo médico? Uno de los principales objetivos del intensivista, después de que se ingresa un paciente con ventilación mecánica, es pensar en el momento exacto de su desvinculación. Muchos de los fracasos es por debilidad muscular. ¿Qué otras opciones tenemos nosotros para poder identificar a ese paciente que va a ser dificultoso porque tiene una enfermedad neuromuscular asociada a los cuidados críticos? ¿Pudiste leer algo de la arginina y la glutamina? No. Porque se mencionó mucho en esta clase sobre la prevención. No hay mucho, pero hay prevención. Hablaron hace ratito de la nutrición, mencionaron que el aporte proteico, mencionaron que una nutrición cetogénica, pero aporte algún nutrimento específico. ¿Qué evidencia hay sobre el aporte de la glutamina? En este contexto de debilidad, en cuanto a Cuando nutrición, lo busquemos, lo volvemos a comentar. ¿Ya? Entonces, ¿algún otro comentario que tengan en relación a esto? Con eso que era comentado, que era peor en la polioneuropatía, se puede atacar con secuelas permanentes, nos van a cambiar un poco la fisiopatía, ¿no? Que en la neuropatía hay apoptosis, y de hecho, en el caso que puso es el paciente de la 8, ¿no? Ese es el paciente. Pero pues están ahí las escalas que ponen para hacer diagnóstico y realmente no podemos hacer un diagnóstico aquí, o sea, a pesar de que se trató como de concluir en el diagnóstico, ese paciente está en contexto y no podemos hacer el diagnóstico. Se puede sospechar por lo que ya comentaba el bioquímico que podemos tener y el estado que tuvo el paciente, pero realmente no podemos hacer el diagnóstico. Y también en cuanto a la exploración, se había leído que a pesar que es más distal, también puede ser proximal a la debilidad. Cuando es proximal, podemos llegar a sospechar en los diferenciales. Entonces, como un Guillain-Barré que ya tuvo mayor afectación, a mí se me tocó ver un caso de una paciente que despertó y era un Guillain-Barré posterior, pues se concluyó que era también tomar a consideración ese punto pues a la exploración física, porque realmente es muy complicado hacer el diagnóstico más por el estado neurológico. A la exploración, sí clínicamente, pero clínicamente a veces no lo podemos valorar y eso es lo que va a causar nuestro problema, ¿no? Igual en tratamiento yo no encontré pues realmente nada, pues, o sea, fuera de rehabilitación posterior a la UCI, pero algo que podamos hacer nosotros, fuera de mantener lo más estable posible, que ya comentó, pues no encontré nada. A mí me llamó también la atención que había, pues, que estaba asociado, pues, algo que a lo mejor, bueno, yo no me fijaba. La debilidad de las extremidades tiene una asociación muy alta con la falla para la extubación. 80% de los pacientes en un estudio que tenían debilidad en las extremidades también tenían disfunción diafragmática. Y esto condicionó, por lo menos en este estudio, que 50% de ellos se reintubaron, tuvieran que reintubarse. Y hay que tener cuidado con varias definiciones. Debilidad, miopatía, polimordomiopatía. Entonces hay que tener consideración especial al momento de valorar cada uno de esos para poder hacer una mejor elección del paciente que se va a beneficiar.